Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. Llevan ya más de 2 horas de gori-gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Madalena. Es la que se queda más sola. Era la única que quería el padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera Bernarda... Quisiera que ahora que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la orza de chorizos. ¡Bernarda! La vieja, ¿está bien cerrada? Con 2 vueltas de llave. Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como 5 ganzúas. ¡Bernarda! Ya viene. Limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. ¿Han venido todos sus parientes? Los de ella. La gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. ¿Hay bastantes sillas? Sobran, que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda, no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio, maldita sea. Contigo se portó bien. 30 años lavando sus sábanas, 30 años comiendo sus sobras, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento. Vidas sin secretos una con otra, y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavo le pinchen los ojos. ¡Mujer! Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dice, y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuza. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los 2 casados, pero un día me hartaré. ¿Y ese día? Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero. Bernarda, por esto, por aquello, por lo otro, hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños, que es lo que es ella y toda su parentela. Claro es que no le envidio la vida. Le quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando Angustias, la mayor, que es la hija del primer marido y tiene dineros. Las demás, mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo, pero pan y uvas por toda herencia. Sí, sí, vengan clamores. Venga caja con filos dorados y toallas de seda para llevarla. Que lo mismo estarás tú que estaré yo. Fastídiate, Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas. Fastídiate. Ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta de tu corral. Ay, Antonio María Benavides, que ya no verás estas paredes, ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron. ¿Y he de vivir yo después de verte marchar? ¿Y he de vivir? ¡Silencio! Bernarda. Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio para recibir al duelo. Vete. No es este tu lugar. Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernarda. Dale a los hombres. Ya están tomando en el patio. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Allí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ni ella ni yo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante. Y a ese porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo, Antonio María Benavides, y dale la corona de tu santa gloria. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Amén. De parte de los hombres esta bolsa de dineros para responsos. Dales las gracias y échales una copa de aguardiente. Magdalena. Andar a vuestras casas a criticar todo lo que habéis visto.
Ojalá tardéis muchos años en pasar el arco de mi puerta. No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el sudor de su ropa y el veneno de sus lenguas. Madre, no hable usted así. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¿Cómo han puesto la solería? Igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras. Niña, dame un abanico. Tome usted. ¿Es este el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues busca otro que te hará falta. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no queréis bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. ¡Bernarda! ¡Déjame salir! ¡Dejadla ya! Me ha costado mucho trabajo sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecerse. Mi abuela fue igual. Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío, porque quería llamarte, para que le dieras agua de fregar siquiera, para beber, y carne de perro, que es lo que ella dice que tú le das. Tiene mala intención. Déjala que se desahogue en el patio. Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas. Se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar. Ve con ella y ten cuidado que no se acerque al pozo. No tengas miedo, que se tire. No es por eso, pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana. Nos vamos a cambiar de ropa. Sí, pero no el pañuelo de la cabeza. ¿Y Angustias? La he visto asomada a la rendija del portón. Los hombres se acaban de ir. ¿Y tú a qué fuiste también al portón? Me llegué a ver si habían puesto las gallinas. Pero el duelo de los hombres habría salido ya. Todavía estaba un grupo parado por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué manda usted? ¿Qué mirabas y a quién? ¿A nadie? ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? ¡Contesta! ¿A quién mirabas? Yo... ¡Tú! ¡A nadie! ¡Suave, dulzarrona! Bernarda, cálmate. ¡Fuera de aquí todas! Ahí está don Arturo, que viene a arreglar las particiones. Vamos, tú empieza a blanquear el patio. Y tú, ve guardando en el arca grande toda la ropa del muerto. Algunas cosas las podríamos dar... ¡Nada! Ni un botón, ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara. ¿Te fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja salir ni al tranco de la calle. Antes era alegre, ahora ni polvo se echa en la cara. Ya no sabe una si es mejor tener novio o no. Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos, y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí. Eso no digas. Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas. Invenciones de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día, porque me avisó con la hija de su gañán que iba a venir y no vino. Fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa la tierra, las yuntas y una perra sumisa que les dé de comer. ¡Ay! ¿Qué hacéis? Aquí. ¿Y tú? Vengo de correr las cámaras, por andar un poco.
de ver los cuadros bordados de nuestra abuela, el perrito de lanas y el negro luchando con el león, que tanto nos gustaba de niñas. Aquella era una época más alegre. Una boda duraba 10 días y no se usaban las malas lenguas. Hoy hay más finura. Las novias se ponen de velo blanco como en las poblaciones y se bebe vino de botella, pero nos pudrimos por el qué dirán. Sabe Dios lo que entonces pasaría. ¿Y Adela? Ah, se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha ido al corral y ha comenzado a voces. ¡Gallinas, gallinas, miradme! Me he tenido que reír. Si la hubiera visto, madre. Pobrecilla, es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 12. ¿Tanto? Estarán al caer. ¿Sabéis ya la cosa? ¿No? ¡Vamos! No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza, como dos ovejitas, pero sin desahogaros con nadie. Lo de Pepe el Romano. Ah. Ah, ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro. Es buen mozo. Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos os alegráis. Magdalena, mujer. Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? No hables así. La suerte viene a quien menos la guarda. Después de todo, dice la verdad. Angustias tiene el dinero de su padre. Es la única rica de la casa. Y por eso ahora que nuestro padre ha muerto y ya se harán particiones, vienen por ella. Pepe el Romano tiene 25 años y es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Adela, que tiene 20 años, pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa, a una mujer que, como su padre, habla con las narices. Puede que a él le guste. Ay, nunca he podido resistir tu hipocresía. Dios me valga. ¿Te han visto ya las gallinas? ¿Y qué queríais que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Y que me está muy bien. Es lo que mejor ha cortado Magdalena. ¿Y las gallinas qué te han dicho? Regalarme unas cuantas pulgas que me han acribillado las piernas. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para la boda con Pepe el Romano. ¿Pero Pepe el Romano? ¿No lo has oído decir? ¡No! Pues ya lo sabes. ¡Pero si no puede ser! El dinero lo puede todo. Por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de... Es capaz de todo. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. ¡Yo quiero salir! Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. Vamos a verlo. ¿Tú no vas? No me importa. Como dará la vuelta a la esquina, desde la ventana de tu cuarto se verá mejor. ¡Malditas particiones! ¿Cuánto dinero le queda a Angustias? Sí. ¿Y a las otras? Bastante menos. ¡Angustias! Madre, ¿Pero has tenido valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre? no era mi padre. El mío murió hace tiempo. ¿Es que ya no lo recuerda usted? Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Gracias a este hombre tienes colmada tu fortuna. Madre, déjeme usted salir. ¿Salir? Después de que te hayas quitado esos polvos de la cara. Suabona, espejo de tus tías. Ahora vete. Bernarda, no seas tan inquisitiva.
Aunque mi madre esté loca, yo estoy con mis 5 sentidos y sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Si es que discutís por las particiones, tú, que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua en la madriguera. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras, ni mis anillos, ni mi traje negro de moaré, porque ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna! Bernarda, dame mi collar de perlas. ¿Por qué la habéis dejado entrar? Se me escapó. Me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. Calle usted, madre. No, no me callo. No quiero ver a estas mujeres solteras rabiando por la boda, haciéndose polvo el corazón, y yo me quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y tener alegría. ¡Encerradla! ¡Dejadme salir, Bernarda! ¡Ayudarla vosotras! Quiero irme de aquí, Bernarda, a casarme a la orilla del mar, a la orilla del mar. Ya he cortado la tercera sábana. Le corresponde a Amelia. Angustias, ¿pongo también las iniciales de Pepe? No. Adela, ¿no vienes? Estará echada en la cama. Esa tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviese una lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas menos Angustias. Yo me encuentro bien, y al que le duela que reviente. Desde luego, hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre es el talle y la delicadeza. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejar esa conversación. Y además, más vale onza en el arca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por otro me sale. Abre la puerta del patio a ver si nos entra un poco de fresco. Esta noche pasada no me podía quedar dormida por el calor. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Era la 1 de la madrugada y subía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. ¿Tan tarde? ¿A qué hora se fue? Magdalena, ¿a qué preguntas, si lo vistes? Se iría a eso de la 1:30. Sí. ¿Tú por qué lo sabes? Lo sentí toser y oí los pasos de su jaca. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las 4. No sería él. Estoy segura. A mí también me pareció. ¡Qué cosa más rara! Oye, Angustias, ¿qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a tu ventana? Nada. ¿Qué me iba a decir? Cosas de conversación. Verdaderamente es raro que dos personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y ya novios. Pues a mí no me chocó. A mí me daría no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. Bueno, pero él te lo tendría que decir. Claro. ¿Y cómo te lo dijo? Pues nada. Ya sabes que ando detrás de ti. Necesito una mujer buena, modosa, y esa eres tú, si me das la conformidad. A mí me da vergüenza de estas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlas. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no hubiera podido. Casi se me salía el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. Y un hombre tan guapo. No tiene mal tipo. Esas cosas pasan entre personas ya un poco instruidas, que hablan y dicen y mueven la mano. La primera vez que mi marido Evaristo el Colorín vino a mi ventana... ¿Qué pasó? Era muy oscuro. Lo vi acercarse y al llegar me dijo, buenas noches, le dije yo, y nos quedamos callados más de media hora. Me corría el sudor por todo el cuerpo. Entonces Evaristo se acercó que se quería meter por los hierros y dijo con voz muy baja, ven que te tiente. ¡Ay! Creí que llegaba nuestra madre. Pues, ¿no estabas dormida? Tengo mal cuerpo.
¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. Entonces... Déjame ya. Durmiendo o velando no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Solo es interés por ti. ¿Interés o inquisición? ¿No estabais cosiendo? Pues seguir. Quisiera ser invisible, pasar por las habitaciones sin que me preguntarais dónde voy. Bernardo os llama. Está el hombre de los encajes. No me mires más. Si quieres te daré mis ojos, que son frescos, y mis espaldas para que te compongas la joroba que tienes. Pero vuelve la cabeza cuando yo pase. Adela, que es tu hermana y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja respirar. Y siempre, qué lástima de cara, qué lástima de cuerpo que no va a ser para nadie. Y eso no, mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! ¿Crees que no me he fijado? ¡Baja la voz! Mata esos pensamientos. ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Ciega debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa, y esa eres tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo. Lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios. ¡Calla! ¡No callo! ¡Métete en tus cosas! ¡Oledora! ¡Pérfida! Es inútil tu consejo. Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes. Adela, no me desafíes. Porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta ese hombre? Tanto. Mirando sus ojos, me parece que bebo su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Claro, se empeña en que con el calor que hace vaya a traerle no sé qué de la tienda. ¿Me compraste el bote de esencia? El más caro. Y los polvos. En la mesa de tu cuarto los he puesto. Y chitón. Lo veremos. Son los hombres que vuelven al trabajo. Hace un minuto dieron las 3. Con este sol... Ay, ¿quién pudiera salir también a los campos? Cada clase tiene que hacer lo suyo. Así es. Ay, Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. ¡Qué canto! Abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo. el segador pide rosas para adornar su sombrero. Ahora dan vuelta a la esquina. Vamos a verlos por la ventana de mi cuarto. Tened cuidado con no entreabrirla mucho, porque son capaces de dar un empujón para ver quién mira. ¿Qué te pasa? Me sienta mal el calor. ¿No es más que eso? Estoy deseando que llegue noviembre, los días de lluvia, la escarcha, todo lo que no sea este verano interminable. Ya pasará y volverá otra vez. Claro, ¿a qué hora te dormiste anoche? No sé, yo duermo como un tronco. ¿Por qué? Por nada, pero me pareció oír gente en el corral. ¿Sí? Muy tarde. ¿Y no tuviste miedo? No, ya lo he oído otras noches. Quizá una mulilla sin desbravar. Eso, una mulilla sin desbravar. Hay que prevenir.
No, no digas nada. Puede ser un barrunto mío. Quizá.